Hay noches que no se anuncian, solo llegan, suaves y densas como un recuerdo que no pidió permiso. La ciudad duerme, pero en lo profundo del alma algo permanece despierto, respirando lento, observando. Los sonidos se disuelven en la distancia, una puerta que se cierra, el rumor de un coche lejano, el tic-tac de un reloj que parece medir otra clase de tiempo. Y entonces, lo que queda no es la ausencia del ruido, sino una presencia diferente, una textura invisible que envuelve cada pensamiento. Ese es el silencio. A veces creemos que el silencio es vacío, pero no lo es. Tiene peso, temperatura, incluso un pulso. Es como si el universo contuviera la respiración por un instante, para recordarnos que existimos. Dentro de él, todo se amplifica, un latido, una idea, una tristeza que no sabíamos que seguía ahí. En ese espacio suspendido, el alma se vuelve más liviana, pero también más vulnerable. Es el territorio donde el alma y Dios se rozan sin pronunciar palabra. El silencio tiene un color, aunque nadie lo diga. No es blanco ni negro, es azul. Un azul que se mueve despacio, que cambia con la luz de la madrugada, que parece contener dentro de sí todos los otros tonos de la vida. Azul como el cielo antes de que amanezca, azul como los ojos de alguien que ya no está, azul como la nostalgia que se queda pegada a las paredes del pecho. En ese azul hay distancia, pero también consuelo. Hay melancolía, pero también fe. Y mientras lo miras, aunque no lo veas, ese azul te observa de vuelta. El silencio te estudia, te mide el pulso, te acaricia la mente. No juzga, no exige. Simplemente está, esperando a que dejes de pensar tanto para poder hablarte sin palabras. Es en ese instante, justo cuando todo parece detenido, cuando algo dentro de ti se abre y respira. A veces el silencio no viene a vaciarte, sino a recordarte. Te enseña lo que el ruido esconde, la tristeza que evitabas, la ternura que negabas, la esperanza que aún late débil, pero viva. Y en medio de esa quietud azul, descubres que Dios no siempre se manifiesta con voz o fuego. A veces se manifiesta así, en un silencio tan profundo que solo puede venir del cielo. ¿Alguna vez sentiste que el silencio te observaba más de lo que tú lo observas a él? Que te conoce, te atraviesa, y aún así te acepta. Como si en su azul inmenso cupiera todo lo que fuiste, lo que perdiste, y lo que aún puedes llegar a ser. Hay una tristeza que no destruye, una que se instala con suavidad, como si conociera la casa. Llega sin ruido, se sienta al borde de la cama y espera. No exige, no reclama, solo observa contigo el paso lento de los recuerdos. Esa tristeza tiene un nombre antiguo, nostalgia. No siempre duele, a veces consuela, no siempre pide explicaciones, a veces las ofrece. Porque la nostalgia, cuando se mira con ternura, deja de ser herida y se convierte en maestra. Nos enseña que nada fue en vano. Cada instante que creímos perder aún respira en algún rincón del alma. Incluso los momentos que quisimos olvidar se transforman, cambian de forma y nos acompañan, como hojas secas en el viento del otoño. No son lastre, son huellas. Y las huellas, por más borrosas que sean, siempre señalan hacia el lugar de donde venimos. ¿No es curioso cómo a veces lo que más duele recordar es también lo que más nos define? En la nostalgia, el tiempo se dobla. Lo que fue vuelve a ser por un segundo, pero de un modo más sereno, más contemplativo. Escuchas una canción, y de repente estás allí otra vez, en un lugar que ya no existe, con alguien que ya no está. Todo es igual y distinto a la vez. Ese es el poder de la memoria, de volvernos al pasado no para quedarnos, sino para mirar con otros ojos. Quizá Dios habita también en ese proceso silencioso, en la forma en que el alma revisa su propio archivo y decide perdonarse. La nostalgia podría ser una plegaria disfrazada, una conversación sin palabras entre el corazón y lo divino. En ella aprendemos que lo que amamos nunca desaparece del todo, solo cambia de sitio, se vuelve invisible, se acomoda en los pliegues de la fe.
Y entonces comprendes que recordar no es debilidad. Recordar es amar dos veces, una cuando vives, otra cuando evocas. Cada escena que vuelve a ti, la risa, la caricia, la promesa, incluso el adiós, te moldea un poco más, te hace más humano, más sensible a la belleza que se esconde en lo efímero. La nostalgia enseña porque no impone. Se limita a mostrarte, con paciencia, lo que no supiste ver mientras sucedía. Y cuando te das cuenta, algo dentro se ablanda. Ya no juzgas tanto lo que fuiste, ni lo que perdiste. Aprendes a mirar con gratitud incluso lo que dolió. ¿Has sentido alguna vez que el pasado te llama, no para hacerte sufrir, sino para acompañarte? Como si te dijera al oído, mira, aquí estoy todavía, pero ya no para herirte, sino para recordarte que exististe con todo tu corazón. Y en ese instante, entre la melancolía y la calma, el alma entiende algo sagrado, que ninguna pérdida es absoluta, que nada verdaderamente amado se desvanece. Solo se transforma, y en su transformación, te deja un pedazo de sabiduría, como un pequeño milagro azul escondido entre los restos del tiempo. Hay días en que el alma no sabe hablar. No porque no quiera, sino porque todo dentro se vuelve un nudo. Intentamos ponerle nombre al peso que sentimos, pero las palabras se deshacen antes de llegar a la boca. Hay una tristeza que no viene de nada concreto, un cansancio que no tiene razón visible. Simplemente está ahí, como una nube lenta que cubre el día sin anunciar tormenta. Y uno se pregunta, ¿por qué me siento así, si aparentemente todo está bien? Quizá no todo tenga explicación. Tal vez haya emociones que nacen en lugares que no recordamos, memorias que el cuerpo conserva aunque la mente haya olvidado. Tal vez la tristeza sea, a veces, un lenguaje antiguo del alma, una forma de comunicarse cuando ya no puede hacerlo con alegría. Es entonces cuando entendemos que sentir no siempre significa entender, y que el dolor, aunque misterioso, también tiene su propósito. Hay momentos en que la fe parece una cuerda demasiado fina. La sujetamos, pero no sabemos hacia dónde lleva. Sin embargo, en esa incertidumbre hay una lección oculta. No necesitamos tener todas las respuestas para seguir respirando. No necesitamos comprenderlo todo para sanar. Lo que se siente sin razón también puede ser sagrado, también puede estar guiado por una mano invisible. Cuando no hay explicación, el silencio se convierte en refugio. Dejamos de buscar sentido y empezamos, por fin, a escuchar. Es entonces cuando descubrimos una voz interior, tan suave que solo puede venir de algo más grande que nosotros. No nos promete que el dolor se irá pronto, pero nos asegura que no estamos solos dentro de él. ¿Cuántas veces te has exigido entender tu tristeza, en lugar de simplemente abrazarla? Quizá lo más humano sea aceptar que hay cosas que solo se viven, sin razón ni lógica. El alma tiene su propio lenguaje, y no siempre necesita traducirse. Cuando la mente se rinde y el corazón deja de luchar, algo se acomoda dentro. La tristeza ya no es enemiga, es parte del camino, parte del crecimiento, parte de ese misterio que nos conecta con Dios y con lo eterno. A veces la fe no se manifiesta en la certeza, sino en la entrega. Creer no siempre es entender. A veces es solo quedarte quieto, cerrar los ojos, y confiar en que incluso aquello que no comprendes está obrando en ti de alguna manera. Y entonces, sin darte cuenta, el dolor empieza a cambiar de forma. Deja de ser una sombra para volverse una presencia más suave, casi luminosa. No porque se haya ido, sino porque aprendiste a mirarlo distinto. Porque lo que no tiene explicación también puede tener sentido. Solo que no es un sentido lógico, sino poético. Un sentido que no se piensa, se siente. Y tal vez ahí, en ese espacio entre lo que duele y lo que aún no entendemos, habite lo más puro de la fe. Cuando el mundo se apaga y la noche cae con su peso lento, algo dentro de nosotros empieza a hablar. No es una voz clara ni urgente, no busca respuesta. Es un murmullo que se confunde con el aire, un temblor suave que vibra en el pecho. Es el sonido interior,
es el lenguaje silencioso que el alma utiliza cuando las palabras ya no alcanzan. Afuera, todo parece quieto, las luces se desvanecen, los relojes marcan una hora sin sentido, y la vida parece detenerse por un instante. Pero dentro, algo se mueve. Un pensamiento, una emoción, una presencia. El silencio no es ausencia, es un espejo. Y cuando el ruido del mundo se disuelve, empezamos a escucharnos de verdad. A veces ese sonido se siente como una melodía lejana, como si el alma recordara una canción antigua que el cuerpo había olvidado. Una melodía que habla de lo que fuimos, de lo que perdimos, y también de lo que aún podemos ser. Su ritmo es lento, casi sagrado, como una oración sin palabras que se eleva entre los pliegues del corazón. Quizá Dios habita en ese lugar secreto, no en los templos, no en las voces que proclaman certezas, sino en ese rincón íntimo donde solo se escucha el pulso de lo eterno. Es ahí donde la fe se vuelve experiencia, donde comprendemos que no necesitamos mirar hacia arriba para encontrar al Creador, basta con cerrar los ojos. ¿Cuántas veces has sentido esa música interior cuando todo a tu alrededor callaba? Esa vibración leve que no sabes si viene de ti o de algo más allá de ti. Algunos la llaman conciencia, otros intuición, otros espíritu. Pero tal vez sea todo eso al mismo tiempo, la voz de Dios, disfrazada de pensamiento. Escuchar esa voz requiere paciencia. No se impone, no grita. Espera a que bajes la guardia, a que sueltes la prisa, a que dejes de huir de ti mismo. Cuando eso ocurre, la oyes con claridad. Es una voz que no da órdenes, sino consuelo, que no promete soluciones, sino compañía. Entonces comprendes que el silencio no es vacío, es un santuario. El alma, al escucharse, se reconcilia. Las heridas no se cierran del todo, pero dejan de sangrar. Y en medio de esa calma, una certeza tibia aparece, casi imperceptible: no estás solo. Nunca lo estuviste. Porque ese sonido interior, ese pequeño eco que se repite cuando respiras lento, es la señal más clara de que Dios sigue allí, escondido en la música secreta del alma. Y cuando lo reconoces, todo vuelve a tener sentido, aunque no puedas explicarlo. A veces, basta con escuchar. Solo eso. Sin rezar, sin pedir, sin entender. Porque en el fondo, escuchar también es una forma de oración. Hay un tipo de cansancio que no se nota en los ojos ni en la voz, pero que pesa más que cualquier otro. No tiene forma ni horario. Llega despacio, sin ruido, como si se instalara dentro de ti sin pedir permiso. Es un cansancio que no se cura con dormir, porque no vive en el cuerpo, sino en el alma. Y aunque lo intentes esconder detrás de una sonrisa, él siempre encuentra la manera de asomarse en los gestos más pequeños. Ese cansancio invisible aparece cuando llevamos demasiado tiempo siendo fuertes. Cuando decimos estoy bien tantas veces que empezamos a creerlo. Cuando la vida se vuelve una lista interminable de responsabilidades y silencios. Nadie lo ve, porque lo que duele no siempre se muestra. Pero está ahí, latiendo despacio, como un reloj interno que nos recuerda que también necesitamos parar. A veces, la fe se siente lejana en esos días. No porque Dios se haya ido, sino porque el ruido interior no nos deja escucharlo. Y sin embargo, incluso en ese agotamiento emocional, hay algo sagrado. Hay una parte de ti que sigue sosteniéndote, aunque no sepas cómo. Una presencia invisible que te mantiene en pie mientras todo dentro pide descanso. ¿Cuántas veces has sonreído solo para no preocupar a nadie? Esa sonrisa es un acto de amor, pero también de abandono propio. Porque cuando fingimos estar bien por demasiado tiempo, nos alejamos un poco de nosotros mismos. Aprendemos a consolar a todos, menos a nuestro propio corazón. El alma también se desgasta, y no hay remedio humano para eso. El único bálsamo posible es la pausa, detenerse, respirar, llorar si hace falta, y dejar que la tristeza se acomode un momento. En ese detenerse hay una forma de oración. Porque cuando no podemos seguir, cuando nos rendimos por dentro,
Dios se sienta a nuestro lado y guarda silencio con nosotros. No nos pide fe, ni sonrisas, ni fuerza. Solo presencia. Y a veces esa presencia llega como un respiro leve, una sensación que no se puede nombrar. Es el Espíritu Santo acariciando lo que aún duele, recordándote que no tienes que hacerlo todo bien para ser amado. El cansancio invisible no es debilidad, es una señal de que has sentido demasiado, de que has amado con todo, de que te has entregado incluso cuando el alma ya pedía tregua. Y eso también es una forma de santidad, seguir intentando, aunque la esperanza a veces se esconda. Cuando por fin te permites descansar, no solo el cuerpo, sino el alma, algo cambia. La respiración se vuelve más lenta, los pensamientos se aquietan, y en ese espacio de quietud sagrada aparece una voz pequeña, casi imperceptible, que te dice, estás a salvo. Esa voz no viene del mundo, viene de dentro, del mismo lugar donde habita Dios. Y en ese instante, entiendes que el verdadero descanso no está en dormir, sino en permitirte sentir sin culpa. En dejar que el alma se vacíe para volver a llenarse de luz. Porque al final, incluso el cansancio puede ser una forma de gracia. Una manera en la que Dios nos invita a detenernos para recordarnos que somos humanos, y que aún dentro del agotamiento, su amor sigue siendo nuestro hogar. En medio de la noche, cuando los sonidos del mundo se apagan y la soledad se vuelve casi tangible, hay algo que habla dentro de nosotros. No es una voz fuerte ni imponente, es un susurro delicado que se mueve con suavidad entre los pensamientos, rozando las emociones con manos invisibles. Esa voz no exige respuestas, no corrige errores, no juzga. Simplemente existe, y al existir, nos recuerda que no estamos solos. Algunos la llaman intuición, otros conciencia, otros sienten que es la presencia de algo más grande, algo que acompaña cada latido sin ser visto. Es la voz que aparece cuando el corazón está cansado de gritar y la mente está demasiado cansada de buscar razones. Nos habla desde un lugar profundo, donde los miedos y las certezas se mezclan, y donde la fe se convierte en un murmullo tibio que reconforta. Escucharla requiere silencio y paciencia. No podemos imponerle ritmo, ni forzarla a decir lo que queremos oír. Ella llega cuando dejamos de correr, cuando nos rendimos al momento, cuando aceptamos que no todo necesita respuesta inmediata. En su calma se encuentra una verdad antigua, que la fuerza no siempre se mide en acción, sino en la capacidad de quedarse quieto y dejar que lo invisible actúe. ¿Alguna vez has sentido que una voz dentro de ti sabía más de lo que tú mismo podías comprender? Esa voz suele aparecer en las horas más frágiles, como un faro tenue que guía sin empujar, que acompaña sin interferir. Es sutil, casi imperceptible, y por eso requiere confianza. Confiar en lo que no se ve, en lo que no se puede medir, en lo que simplemente se siente. Esa voz que susurra es también la forma en que Dios nos toca sin palabras. No con estruendo, no con milagros ostentosos, sino con delicadeza. Llega en un suspiro, en un pensamiento que aparece en el momento justo, en un consuelo inesperado que calma el miedo y la ansiedad. Es el recordatorio de que la compañía divina no siempre se manifiesta a través de eventos grandiosos, sino a través de la presencia silenciosa que sostiene cada lágrima y cada duda. Y cuando aprendemos a escucharla, todo cambia. El mundo sigue igual, pero nosotros no. Cada susurro nos devuelve una parte de nuestra paz perdida, nos recuerda que podemos seguir, aun con heridas abiertas, aun con el cansancio que no se ve. Porque hay fuerza en lo sutil, en lo silencioso, en lo que se percibe solo con el corazón. La voz que susurra no da soluciones inmediatas, pero deja semillas. Semillas que germinarán en paciencia, en fe, en aceptación. Y un día, sin que lo esperemos, descubrimos que esas semillas han crecido dentro de nosotros, transformando el dolor en aprendizaje, la incertidumbre en confianza, y el silencio en una conversación íntima con lo divino. Al final, esa voz nos enseña que no hace falta gritar para ser escuchado, ni probar nada para ser amado. Basta con abrir el oído del corazón y dejar que lo invisible se haga sentir.
porque en la sutileza de su susurro habita una verdad profunda: no estamos solos, y nunca lo hemos estado. Hay momentos en que la melancolía se siente como un abrazo que duele y reconforta al mismo tiempo. No es tristeza simple, es un recuerdo que se posa suavemente sobre el corazón, un eco de lo que amamos y perdimos, un reflejo de lo que alguna vez nos hizo vibrar. Sentirla no es un error ni una debilidad, es una prueba de que alguna vez amamos con profundidad y que la vida tuvo para nosotros momentos que valieron la pena. La melancolía es como un río que fluye lento y silencioso dentro del alma. A veces lo percibimos como frío, pero en su corriente también hay claridad. Nos enseña a valorar lo que pasó, a mirar sin culpa lo que se fue, y a entender que el amor no siempre se mide por la permanencia, sino por la intensidad con la que se sintió. ¿No crees que recordar con ternura también es una manera de amar? Cuando la sentimos, aprendemos a reconocer las huellas invisibles que el amor deja en nosotros. La sonrisa que ya no se repite, la caricia que ya no está, la palabra que quedó en silencio, todo eso sigue presente, como un hilo invisible que nos conecta con quienes fuimos y con quienes seguimos siendo. Cada recuerdo se convierte en un gesto sagrado, un acto de amor que perdura más allá del tiempo. La melancolía, en su forma más pura, también nos acerca a lo divino. En ella podemos percibir la fragilidad humana y la presencia sutil de Dios, que no siempre viene con milagros visibles, sino que se manifiesta en el consuelo silencioso que nos acompaña en los recuerdos. Es un recordatorio de que sentir profundamente, incluso cuando duele, es un acto de conexión con la vida y con lo eterno. Y cuando nos permitimos sumergirnos en ella sin miedo, descubrimos que no es enemiga, sino aliada. Nos enseña la paciencia, la empatía y la ternura hacia nosotros mismos. Nos recuerda que cada emoción, por intensa que sea, tiene un propósito: acercarnos a la verdad de nuestro corazón, al ritmo de nuestras propias experiencias. Así, la melancolía se convierte en amor que no reclama, que no exige, que no busca retorno. Solo existe, y en su existencia nos permite comprender la profundidad de lo que fuimos capaces de sentir. Es un testimonio silencioso de que amar es también dejar ir, y que en el acto de recordar, el alma encuentra una forma de rezar. Porque amar y sentir, incluso en la ausencia, es un milagro cotidiano. Y la melancolía, en su azul profundo, es la prueba de que la vida nos toca con ternura y nos enseña, a través del eco de lo que fue, que lo que se ama nunca desaparece del todo. Hay momentos en que todo dentro de nosotros parece rendirse. El cuerpo está cansado, la mente agotada, y el corazón apenas logra mantener su ritmo. Sin embargo, en medio de ese cansancio y de la sensación de vacío, surge una voz pequeña, casi imperceptible, que se niega a callar. No grita, no exige, solo insiste en permanecer. Es la voz que resiste, esa fuerza silenciosa que nos recuerda que aún hay algo que no se ha perdido. A veces no sabemos de dónde viene. Podría ser instinto, memoria, fe o algo que trasciende nuestra comprensión. Lo cierto es que cuando la escuchamos, algo dentro de nosotros se estira lentamente, recupera un poco de su forma, y nos invita a continuar, aunque no sepamos hacia dónde. ¿Has sentido alguna vez esa voz que aparece justo cuando todo parece perdido, como un hilo delicado que te sostiene sin que lo notes? Resistir no significa ignorar el dolor ni aparentar fortaleza. Resistir es aceptar la fragilidad, y aún así, dar un paso más. La voz que resiste surge precisamente en esos espacios donde el miedo y la tristeza se encuentran, allí donde todo parece frágil, pero donde también pueden hacer algo nuevo. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha, que hay presencia divina acompañando incluso los silencios más oscuros. Esa voz no se impone, espera a ser escuchada. Aparece en la quietud de la madrugada, en la brisa que entra por la ventana, en un pensamiento que se repite con suavidad, en un recuerdo que nos hace sonreír a pesar de la tristeza. Es el eco de nuestra propia fuerza interior, mezclado con un susurro divino que nos recuerda que el amor y la esperanza no se extinguen, aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse.
Cuando aprendemos a prestarle atención, descubrimos que la resistencia no siempre es visible ni ruidosa. No siempre se trata de levantar muros o de mostrar valentía. A veces consiste en permanecer presentes, en respirar con paciencia, en sostener la mirada hacia adentro mientras el mundo sigue su curso. Esa resistencia silenciosa es una forma de oración, un acto íntimo de fe y de confianza. Y así, incluso en los días más difíciles, esa voz pequeña se convierte en guía. Nos recuerda que podemos volver a levantarnos, que el dolor es temporal y que la esperanza persiste aunque la veamos débil. En su sutileza, encontramos fuerza, en su paciencia, aprendemos a acompañarnos, y en su insistencia silenciosa, comprendemos que la vida, con toda su fragilidad y su belleza, aún nos pertenece. Porque la voz que resiste no promete resultados inmediatos, pero sí asegura que, mientras la escuches, nada puede romper del todo lo que llevas dentro. Es un susurro constante que nos conecta con nuestra esencia, con la divinidad y con la certeza de que siempre hay un motivo para seguir respirando. A veces el alma se quiebra para que algo nuevo pueda entrar. El dolor nos obliga a mirar dentro, a enfrentar aquello que habíamos ocultado o ignorado, y en esa grieta se cuela la luz. No es un resplandor que ciega ni un milagro estruendoso, es una luz suave, cálida, que se filtra despacio, iluminando los rincones más oscuros con paciencia. Cada fisura se convierte en un canal por donde la esperanza puede deslizarse, recordándonos que incluso en la fragilidad hay espacio para crecer. El dolor, aunque difícil de aceptar, también tiene su función sagrada. Nos obliga a soltar lo que ya no sirve, a dejar ir aquello que nos ata a la tristeza sin propósito. Y en esa rendición nace la claridad. Comprendemos que nada es permanente, y que la pérdida también puede transformarse en aprendizaje. ¿Alguna vez sentiste que después de un quebranto profundo, algo dentro de ti comenzó a brillar con suavidad, casi imperceptible, pero con firmeza suficiente para sostenerte? La luz que entra no elimina las sombras, las transforma. No las borra ni las niega, solo las acompaña, mostrando que incluso los momentos más oscuros pueden tener belleza. Es un recordatorio de que la fe no siempre se manifiesta con certezas absolutas o soluciones rápidas, sino en la presencia constante de algo que nos guía con ternura, aunque no podamos verlo del todo. Cuando nos permitimos abrir esas grietas, descubrimos que Dios se mueve en lo pequeño, en lo invisible, en lo que apenas percibimos. La luz entra con suavidad, y con ella llega la sensación de que no estamos solos. Alguien cuida de nuestra fragilidad, alguien acompaña cada paso de nuestra reconstrucción interna. Cada rayo que se filtra es también un suspiro del alma, un recordatorio de que sobrevivir al dolor no solo es posible, sino que puede transformar nuestra percepción de nosotros mismos y de la vida. En esa luz, entendemos que las cicatrices no son señales de derrota, sino huellas de resistencia y de aprendizaje. Y así, mientras la oscuridad sigue existiendo, aprendemos a reconocer la presencia de la luz en cada grieta. Entendemos que la vida no elimina las dificultades, pero nos ofrece la oportunidad de mirarlas desde otro lugar, desde la aceptación, la ternura y la fe que nos sostiene. Porque la luz que entra no grita, no obliga, no apresura nada. Solo acompaña. Y cuando la sentimos, comprendemos que el dolor y la esperanza pueden coexistir, que la vulnerabilidad no nos hace débiles, y que incluso en la grieta más pequeña, Dios se cuela para recordarnos que todo puede renacer. No siempre necesitamos templos ni altares para sentir la presencia divina. A veces, Dios se manifiesta en la intimidad más simple, en la penumbra de una habitación silenciosa, en la brisa que entra por la ventana, en la luz tenue que dibuja sombras sobre las paredes. No hay estruendo ni grandes señales, solo una sensación sutil, casi imperceptible, de que no estamos solos. Esa quietud se vuelve un espacio sagrado, donde la vida y la fe se entrelazan sin esfuerzo. En esas madrugadas, cuando la ciudad duerme y la mente ya no encuentra consuelo en palabras ajenas, sentimos que algo nos acompaña. Puede ser un suspiro, una certeza silenciosa o un pensamiento que nos reconforta sin explicar por qué.
Es ahí donde descubrimos que la presencia divina no siempre se anuncia con fuerza, sino que habita en los detalles que solemos pasar por alto. A veces, abrir los ojos y simplemente respirar en esa habitación es un acto de oración. No hay plegarias largas ni rituales complicados, solo un reconocimiento silencioso de que algo superior nos sostiene. La fe se convierte en un murmullo íntimo, una compañía suave que entra sin pedir permiso, recordándonos que, incluso en nuestra soledad más profunda, hay cuidado y cercanía. ¿Alguna vez sentiste que un lugar común, como tu propia habitación, podía transformarse en santuario? Que los objetos, la luz y el silencio se alineaban para ofrecerte un refugio donde el espíritu se siente seguro y la calma puede crecer despacio? Es en ese espacio donde la conexión con Dios se vuelve personal, íntima, casi tangible, aunque invisible. La presencia divina en la habitación nos enseña a valorar los momentos pequeños, a encontrar paz en la rutina y a reconocer que lo sagrado no siempre necesita manifestarse con grandiosidad. Está en cada gesto, en cada respiración, en cada instante en que nos permitimos simplemente ser. Y cuando aprendemos a habitar nuestra propia compañía con esa conciencia, descubrimos que Dios no nos observa desde lejos. Camina con nosotros, se sienta a nuestro lado, escucha nuestro corazón y nos acompaña en cada pausa, cada pensamiento y cada emoción. Porque la verdadera intimidad espiritual ocurre en la cercanía silenciosa, en la presencia discreta que calma, sostiene y nos recuerda que, incluso cuando todo parece vacío, nunca estamos solos. Escuchar al propio corazón puede dar miedo. No porque sea peligroso, sino porque allí se esconden cosas que a menudo preferimos ignorar, recuerdos que duelen, deseos que no nos atrevemos a nombrar, emociones que no tienen forma. El corazón habla en un lenguaje silencioso, hecho de pulsos, suspiros y sensaciones que se perciben más que se escuchan. Y cuando decidimos prestarle atención, descubrimos que no solo nos revela nuestro dolor, sino también nuestra capacidad de esperanza y de amor. A veces el corazón nos recuerda lo que olvidamos, un gesto amable, una palabra que nos marcó, un instante que nos enseñó a confiar. Nos habla en la madrugada, cuando todo está en calma y la mente deja de llenar de ruido cada espacio. Es un momento sagrado, un diálogo íntimo entre nosotros y nuestra esencia, donde las palabras externas sobran, y solo el sentir tiene peso. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón te decía algo que no te atrevías a escuchar? Quizá es su manera de protegerte, de guiarte o de recordarte que todo lo que llevas dentro merece ser reconocido. Aprender a escucharlo es un acto de valentía silenciosa. Implica detenerse, respirar y aceptar tanto la fragilidad como la fuerza que habita en ti. El corazón también es un altar donde se mezclan emociones y fe. Allí donde hay miedo, hay también confianza. Donde hay tristeza, hay un hilo de esperanza. Donde hay incertidumbre, hay una chispa de fe que nos sostiene. Cuando nos abrimos a esa conversación interna, comprendemos que el corazón no nos engaña, nos muestra la verdad de quienes somos, y nos invita a reconciliarnos con nuestra propia humanidad. Y cuando lo escuchamos, algo cambia. Incluso el dolor se vuelve más llevadero, porque nos sentimos acompañados por nuestra propia presencia, por nuestra propia compasión. El corazón que habla es también la voz de Dios en nosotros, esa guía íntima que no necesita pronunciar palabras, sino que simplemente existe para recordarnos que somos suficientes, que somos amados y que podemos seguir adelante, paso a paso, respiración a respiración. Porque aprender a escuchar al corazón es aprender a confiar en la vida y en lo invisible. Es descubrir que dentro de nosotros hay un espacio donde las emociones, la memoria y la fe se encuentran, y que en ese espacio habita una paz silenciosa, dulce y constante, capaz de sostenernos incluso en las noches más largas. Cuando alguien se va, no siempre lo hace de golpe. Muchas veces deja un rastro invisible que se queda flotando en el aire, en los gestos, en los silencios. Es un eco sutil que nos acompaña incluso cuando creemos haber seguido adelante. Ese eco puede doler, pero también enseñar. Nos recuerda que lo que amamos deja marcas que el tiempo no borra,
y que cada despedida contiene también una lección sobre la profundidad del afecto. El amor que se va no desaparece de inmediato, se transforma en memoria, en sensación, en un hilo que conecta lo que fue con lo que aún somos. A veces llega como un suspiro cuando escuchamos una canción, o como un pensamiento que nos hace sonreír entre lágrimas. Y aunque quisiéramos ignorarlo, el eco insiste, recordándonos que aquello que sentimos fue verdadero y significativo. ¿A quién sigues buscando cuando cierras los ojos, incluso después de tanto tiempo? Ese es el poder del adiós. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar la mezcla de nostalgia y gratitud que lleva consigo. Cada recuerdo se vuelve un espejo donde podemos ver lo que aprendimos, lo que sentimos y lo que aún podemos llevar con nosotros. El eco de un adiós también es un espacio donde la fe puede surgir. En la ausencia de alguien, aprendemos a buscar compañía en nosotros mismos y en lo divino. Comprendemos que Dios no nos abandona en la pérdida, sino que se acerca en la calma que nos permite sostener la tristeza y transformarla en comprensión, en ternura, en aceptación. Así, incluso en la distancia, el amor sigue presente. No como un lazo que ata, sino como un hilo invisible que nos recuerda nuestra capacidad de sentir profundamente. Cada adiós se convierte en un testimonio de nuestra humanidad, un recordatorio de que vivir y amar con intensidad es un acto de valentía, y que la nostalgia, aunque a veces duela, es también un eco de la vida que hemos abrazado. Porque el eco de un adiós no nos deja solos, nos enseña a escuchar, a sentir y a crecer. Nos recuerda que cada persona que cruza nuestro camino deja un fragmento de luz, y que incluso en la ausencia más silenciosa, la presencia de lo amado sigue respirando dentro de nosotros, acompañándonos en cada momento. Aceptar el dolor no significa rendirse. No es resignación ni debilidad, es un acto de valentía silenciosa, una forma de mirar de frente lo que nos duele y permitir que exista sin luchar contra ello. Aceptar es abrir espacio dentro de nosotros para lo que sentimos, reconocer la herida y dejar que respire. Porque solo lo que se acepta puede transformarse, y con paciencia, volverse más ligero. Cuando aprendemos a aceptar, comprendemos que la vida no siempre da respuestas ni ofrece explicaciones. Algunas pérdidas no se solucionan, algunas heridas no se curan por completo, y algunas emociones persisten sin pedir permiso. Y aún así, en esa aceptación, encontramos un tipo de paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición a acompañarnos a nosotros mismos en el proceso. ¿Has sentido alguna vez que soltar la lucha interna te permitió respirar más profundamente? ¿Que dejar de resistirte al dolor te hizo más fuerte y consciente? El arte de aceptar consiste en reconocer que la tristeza, la nostalgia y el miedo también son parte de nuestra historia, y que abrazarlos no nos hace menos humanos, sino más completos. Aceptar también es un acto espiritual. Cuando dejamos de pelear con la vida y con lo que sentimos, permitimos que la presencia de Dios o del Espíritu que nos guía se haga tangible en nuestra experiencia. La fe se manifiesta no siempre en soluciones visibles, sino en la calma que surge al saber que, aunque no entendamos todo, estamos siendo sostenidos. El arte de aceptar transforma incluso la oscuridad en un maestro silencioso. Nos enseña paciencia, compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, y una capacidad de mirar el pasado sin culpas, el presente con conciencia y el futuro con esperanza. En cada acto de aceptación, dejamos que la vida nos moldee con suavidad, sin imposiciones, recordándonos que cada emoción tiene un propósito, cada pérdida una lección, y cada lágrima un significado profundo. Porque aceptar es también un acto de amor, hacia nosotros, hacia quienes nos rodean y hacia la existencia misma. Es permitir que lo que duele se convierta en parte de nuestra historia, sin que esa historia nos defina por completo, sino que nos enriquezca, nos transforme y nos acerque a la paz que siempre estuvo esperando dentro de nosotros. A veces la vida nos enseña que la fe no siempre llega con claridad ni con seguridad. No siempre se siente fuerte ni evidente. Muchas veces es apenas un susurro, una chispa tenue que insiste en permanecer, incluso cuando todo parece perdido.
Esa insistencia silenciosa es la fe verdadera, la que respira con nosotros, que sostiene los latidos del corazón cuando la esperanza parece desvanecerse, y que nos recuerda que hay algo más allá de lo visible. La fe que insiste no exige pruebas, no necesita certezas ni resultados inmediatos. Simplemente existe, paciente y constante, como una presencia que nos acompaña en cada paso, en cada caída, en cada duda. Es el hilo invisible que nos conecta con lo divino, incluso cuando no sabemos cómo ni por qué. ¿Has sentido alguna vez esa certeza silenciosa que aparece en medio de la confusión, sin palabras, pero con toda su fuerza? Persistir en la fe es aceptar que la vida sigue, aunque no tengamos todas las respuestas. Los días continúan, y nosotros seguimos respirando, incluso cuando el cansancio nos hace dudar. La fe que insiste nos sostiene en esa continuidad, nos recuerda que aunque el dolor sea grande, hay un espacio para la esperanza, para la paz, para la reconciliación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Esta fe silenciosa se revela en los pequeños gestos, una mirada que encuentra calma en medio del caos, un pensamiento que nos recuerda la bondad que aún existe, un suspiro que nos conecta con algo más grande que nosotros. No se manifiesta con estruendo, sino con paciencia, delicadeza y constancia. Y cuando aprendemos a confiar en ella, descubrimos que la fe no solo está en los momentos de alegría o victoria, sino también en las noches oscuras, en los vacíos, en las pérdidas. Su fuerza radica en permanecer, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece frágil. Es la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, hay luz que nos guía, paso a paso, con suavidad y persistencia. La fe que insiste nos enseña que no hace falta entenderlo todo para creer. Basta con abrir el corazón, dejar que la esperanza respire, y confiar en que, en el ritmo silencioso del universo, hay algo que nos sostiene, nos guía y nos protege. Y en esa confianza, encontramos una paz profunda, íntima, que calma los miedos y nos permite seguir adelante, un día más, con serenidad y ternura. La nostalgia no siempre es tristeza, a veces es un puente silencioso entre lo que fuimos y lo que aún somos. Es una forma de plegaria que no necesita palabras ni gestos visibles. Cuando recordamos con intensidad, cuando sentimos un pasado lejano vibrar dentro de nosotros, estamos rezando sin saberlo, dejando que el alma hable a través de los recuerdos. Cada pensamiento, cada emoción que surge, es un suspiro que se eleva, una oración que se hace luz en la memoria. La nostalgia nos enseña que lo que amamos no desaparece, sino que se transforma. Los instantes felices, los abrazos, las palabras que nos marcaron, permanecen como ecos sutiles que nos acompañan, recordándonos que lo vivido siempre deja huella. Incluso la ausencia más dolorosa contiene en su eco un gesto divino, la posibilidad de volver a conectar con la gratitud, con la ternura y con la fe que no se ve, pero se siente. ¿No crees que a veces la tristeza más dulce es también una forma de rezar? Cuando sentimos la falta de alguien o de algo, cuando los recuerdos nos rozan como brisa tenue, nuestra alma se inclina sin darnos cuenta, y en ese gesto silencioso, nos acercamos a lo eterno. Cada lágrima, cada sonrisa melancólica, es un puente que une lo humano con lo divino. La nostalgia como plegaria nos enseña a mirar el pasado sin culpas, a reconocer que lo que sentimos fue auténtico y valioso. Nos invita a aceptar que el amor, la pérdida y la memoria son parte de un mismo hilo que atraviesa la vida. Nos recuerda que incluso en la distancia y la ausencia, la presencia de lo amado puede convertirse en guía, en consuelo, en luz que acompaña nuestros días. Cuando aprendemos a vivir la nostalgia de este modo, descubrimos que recordar es un acto de fe, una manera de mantener viva la conexión con lo que nos sostiene, con lo que nos inspira y con lo que nos enseña a amar con más ternura. Es un ritual íntimo, silencioso, que transforma la melancolía en gratitud, la añoranza en compañía y la memoria en plegaria. Porque en cada recuerdo que dejamos fluir, en cada emoción que abrazamos sin miedo, estamos rezando a nuestro modo, abriendo nuestro corazón a la posibilidad de que lo que sentimos siga teniendo significado, y que en esa sensación,
Dios sigue presente, suave y constante, guiando y acompañando nuestra existencia. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con estruendo, ni con milagros que cambien el curso de la vida de manera visible. A veces llega como un suspiro, un aire leve que se desliza por el cuello, que se posa en los hombros, que roza la piel sin ser visto. No pronuncia palabras, pero comunica más que cualquier oración. Su mensaje es silencioso, íntimo, y tiene la capacidad de calmar aquello que parecía imposible de apaciguar. Es un abrazo invisible, una presencia que se siente más que se ve, que se percibe en la quietud de la madrugada, en la brisa que entra por la ventana, en el silencio que sigue a una lágrima contenida. No exige, no obliga, no interpone condiciones, simplemente está. Y al estar, transforma el espacio que habitas. Tu respiración se vuelve más lenta, tu mente menos turbulenta, tu corazón un poco más ligero. A veces, solo necesitamos detenernos para percibirlo. Cuando dejamos de correr, cuando apagamos el ruido que nos acompaña a diario, el suspiro del Espíritu se hace evidente. Puede aparecer en un pensamiento súbito de consuelo, en un recuerdo que reconforta, o en la sensación de que algo sostiene tu vida aunque no comprendas cómo. Es un recordatorio de que lo invisible puede ser más real que lo que vemos, y que la paz puede encontrarse en la sutileza más delicada. ¿Alguna vez sentiste que algo te abrazaba sin tocarte, que te sostenía en medio de la incertidumbre, sin pronunciar palabra, y aún así te daba fuerzas? Eso es el suspiro del Espíritu, un recordatorio de que no caminamos solos, de que hay presencia sagrada en los espacios que parecen vacíos, de que incluso en la soledad más intensa existe compañía divina. Su suavidad no significa debilidad, sino poder. Un poder que no se impone, que no grita, pero que penetra lentamente, dejando huella en la mente y el corazón. Es como una corriente de agua clara que pasa por tu alma, limpiando la confusión, ablandando la rigidez del miedo y revelando la esperanza que siempre estuvo allí, esperando ser percibida. El suspiro del Espíritu también nos enseña a escuchar. No con los oídos, sino con el corazón, no con la mente, sino con la conciencia de que todo lo que parece pequeño puede ser trascendental. Es en esa escucha silenciosa donde aprendemos a reconocer la ternura de lo divino, que nos acompaña incluso cuando no la pedimos, que sostiene incluso cuando no podemos sostenernos a nosotros mismos. Y cuando nos rendimos a esa presencia sutil, algo cambia en nuestro interior. El peso que parecía insoportable se suaviza, la soledad se vuelve compañía, y el miedo se diluye en la certeza silenciosa de que hay algo más grande que nosotros, que respira con nosotros, que camina con nosotros, y que, sin hacer ruido, mantiene todo en equilibrio. Porque el suspiro del Espíritu no necesita grandes gestos para hacer sentido. Su grandeza reside en su delicadeza, en su paciencia, en su capacidad de llegar a nosotros en los instantes más íntimos, más vulnerables, y recordarnos, con suavidad y sin palabras, que siempre estamos sostenidos, siempre acompañados y siempre amados. El silencio no es ausencia, es un espacio lleno de posibilidades invisibles. Es allí donde el alma se desnuda, donde las capas de preocupación, miedo y ruido cotidiano se disuelven lentamente, dejando al descubierto lo que realmente importa. En el silencio, cada pensamiento encuentra su lugar, cada emoción puede ser vista sin juicio, y cada suspiro se convierte en un puente hacia la calma. Es un lugar donde la mente deja de insistir en entenderlo todo, y permite que lo esencial emerja por sí mismo. Cuando nos detenemos a escuchar el silencio, descubrimos que no estamos solos en nuestra soledad. Hay un eco interno, una presencia sutil que nos acompaña en cada latido, en cada pausa. Incluso Dios puede sentirse más cerca en esos momentos, no con palabras ni exigencias, sino como un susurro que respira con nosotros, recordándonos que la compañía verdadera a veces llega a través de la quietud, de la paciencia de simplemente estar. El silencio cura porque nos obliga a mirar adentro. Nos invita a confrontar lo que hemos dejado pasar, lo que hemos ocultado o ignorado, y a recibirlo con ternura. ¿Cuántas veces corrimos para evitar sentir,
para llenar los vacíos con ruido, con distracciones, con palabras vacías. En la quietud, todo eso desaparece, y solo queda la esencia, la memoria de lo que fuimos, la claridad de lo que sentimos y la posibilidad de reconciliarnos con nosotros mismos. Cada respiración profunda en el silencio es un acto de cuidado, una manera de ofrecerle a nuestra alma un refugio donde no se le exige nada. Allí, la tristeza se suaviza, la melancolía se vuelve contemplativa, y las heridas invisibles encuentran un espacio para descansar. El tiempo se pliega, lo que parecía urgente pierde su peso, y lo que parecía perdido empieza a revelar su propósito. El silencio también nos enseña paciencia y fe. En él aprendemos que no siempre es necesario actuar para sanar, que algunas transformaciones ocurren lentamente, en la intimidad de nuestra propia respiración. Es un maestro discreto que nos muestra que la recuperación no necesita ser ruidosa ni espectacular. Basta con permitir que la quietud haga su trabajo, que cada emoción encuentre su cauce y que cada pensamiento se acomode con suavidad. Y entonces comprendemos que lo que cura no siempre viene de afuera, no siempre necesita explicaciones ni consejos. A veces lo que verdaderamente sana es el simple acto de detenerse, de respirar y de abrir espacio para lo que somos. En ese silencio, todo duele menos, todo se siente más claro, y nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor propio comienzan a recomponerse, con delicadeza, como la luz que entra por la ventana en las primeras horas de la madrugada. Porque el silencio no solo calma, transforma. Nos enseña a escuchar con el corazón, a sostenernos a nosotros mismos, y a descubrir que la paz, la claridad y la fuerza que tanto buscamos siempre estuvieron allí, esperando a que aprendiéramos a detenernos y a sentir sin miedo. Cristo también conoció la tristeza. Caminó entre el dolor, la incertidumbre y la soledad, y en su humanidad lloró como cualquiera de nosotros. Su llanto no fue un signo de debilidad, sino una expresión de su amor profundo, de su conexión con el sufrimiento humano y de su capacidad de sentir con intensidad cada herida que la vida presenta. En esas lágrimas encontramos un espejo, nos muestran que sentir no es pecado, que la vulnerabilidad no nos separa de lo divino, sino que nos acerca a Él. El llanto de Cristo nos enseña que la oración no siempre necesita palabras. A veces las lágrimas son el idioma más sincero del alma, un susurro que no busca soluciones inmediatas, sino presencia, acompañamiento y comprensión. ¿Alguna vez sentiste que tu llanto era también una plegaria silenciosa, un diálogo íntimo con algo más grande que tú, que no juzga ni exige? Así es como Cristo nos recuerda que nuestras emociones, por intensas que sean, pueden ser sagradas. En su llanto hay también aceptación del dolor y de la realidad humana. No intentó ocultar su tristeza ni disfrazarla de fuerza aparente. La abrazó, la dejó fluir y permitió que su humanidad se mostrara con toda su belleza y fragilidad. Y en esa entrega, nos deja un camino. No necesitamos fingir, no necesitamos sostener todo con esfuerzo. Basta con ser honestos con lo que sentimos, con abrir el corazón y permitir que nuestras lágrimas sean un canal de liberación y de gracia. Cristo lloró por los que sufren, por los que dudan, por los que aman y pierden. Y en esas lágrimas encontramos un recordatorio sutil. Nuestras emociones también son válidas, nuestra tristeza tiene valor, y nuestras lágrimas pueden ser un encuentro íntimo con lo divino. Es en ese espacio de vulnerabilidad donde la fe se vuelve profunda, donde la oración se hace silenciosa y donde la presencia de Dios se percibe en su forma más pura, como compañía suave, constante e incondicional. Cuando aprendemos a mirar su llanto, comprendemos que la fortaleza no reside en no sentir, sino en permitirnos sentir plenamente, con autenticidad y apertura. Cada lágrima que cae, cada suspiro que surge en la intimidad de la noche, puede ser un reflejo de ese amor que todo lo sostiene y que nos invita a reconciliarnos con nuestra propia humanidad. Porque el llanto de Cristo no es un ejemplo de debilidad, sino de profundidad, de amor y de sinceridad. Nos enseña que mostrar lo que sentimos no nos aleja de Dios, sino que nos acerca, y que incluso en los momentos más oscuros, la presencia divina nos acompaña, silenciosa, delicada y seductora,
sosteniendo nuestro corazón mientras aprendemos a caminar con nuestras emociones hacia la paz. El silencio azul no es vacío, es un susurro de promesas, un espacio donde la vida y la fe se encuentran en delicada armonía. No se impone ni reclama atención, pero respira con suavidad, recordándonos que incluso en la espera hay movimiento, aunque imperceptible. Es un azul que no ciega ni deslumbra, sino que envuelve como un manto tibio, sosteniendo nuestra vulnerabilidad y nuestro cansancio. En ese espacio se percibe la paciencia de Dios, que moldea cada instante sin prisa, dejando que todo se acomode en su propio ritmo. A veces nos sentimos perdidos en la melancolía, pensando que la calma no llegará. Sin embargo, el azul que espera nos enseña que la ausencia aparente no es olvido, es preparación. Cada instante de silencio, cada suspiro contenido, cada emoción que dejamos fluir sin prisas es un paso hacia la reconciliación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. ¿Alguna vez te has detenido a sentir que lo que parece estático en tu vida es, en realidad, un espacio donde algo sutil se está gestando? Ese es el azul que espera, transformación silenciosa, invisible y tierna. Este azul tiene paciencia infinita. No se impacienta por nuestra lentitud ni se agobia ante nuestras dudas. Simplemente está allí, recordándonos que la esperanza no siempre se muestra con luz brillante. A veces llega como un matiz delicado, casi imperceptible, que lentamente colorea nuestra percepción y nos permite ver que lo que parecía perdido puede renacer. Cada pensamiento de consuelo, cada gesto de ternura hacia nosotros mismos, cada oración susurrada sin palabras, se convierte en un hilo que conecta nuestra fragilidad con la fuerza divina que sostiene la vida. El azul que espera también es invitación a confiar. No en la rapidez de los resultados ni en la certeza inmediata, sino en el ritmo sagrado que subyace a todo lo visible e invisible. En esa espera silenciosa aprendemos a percibir la presencia divina en los detalles más delicados, la brisa que entra por la ventana, el pulso que nos recuerda que seguimos vivos, el eco de recuerdos que nos enseñan que incluso en la pérdida hay belleza y significado. Y cuando finalmente nos rendimos a este azul, algo cambia dentro de nosotros. La angustia pierde peso, la soledad se suaviza, y la vida vuelve a sentirse más ligera. Entendemos que la espera no es un castigo ni un vacío sin sentido, sino un espacio lleno de posibilidades, donde todo lo que parecía ausente puede convertirse en paz, y donde cada instante de quietud es un acto de amor del universo y de Dios hacia nosotros. Porque el azul que espera nos enseña que la fe verdadera no corre ni exige, permanece. No se apresura a mostrarnos el camino completo, sino que nos invita a habitar cada momento, a respirar la calma que nos ofrece y a reconocer que, incluso en la incertidumbre, hay belleza, hay compañía y hay promesas que aún respiran, suaves y constantes, dentro de nosotros. Esta noche no pertenece al mundo exterior, pertenece a ti, a tu respiración, a cada pensamiento que se posa en tu pecho con suavidad. Deja que la música te envuelva como un río lento y tibio, que se filtra en cada rincón de tu ser sin preguntar, sin exigir nada. No busques entenderlo todo, porque no todo necesita explicación. Hay misterios que se sienten antes que se comprendan, y emociones que solo encuentran su lugar cuando dejamos de luchar contra ellas. Respira profundamente, y en ese acto sencillo, siente que el universo se detiene contigo. Hay una presencia invisible que roza tu corazón con delicadeza, una ternura que no se ve pero se percibe en cada latido, en cada suspiro. Es Dios, silencioso y constante, acompañando tus miedos y tus deseos, sosteniendo tus fragilidades con amor que no se agota. Incluso en la soledad más intensa, no estás solo, su aliento se entrelaza con el tuyo, recordándote que el amor verdadero siempre está presente, aunque no siempre se muestre. Esta noche es un espacio sagrado. Cada sonido, cada nota de la música relajante, cada pausa entre melodía y melodía, se convierte en un eco de paz que llega directo al alma. Permite que las emociones fluyan sin resistencia. Deja que la nostalgia recorra tus recuerdos, que la melancolía se pose suavemente sobre tus hombros, que el cansancio invisible se disuelva en la calma de la noche. No hay prisa,
no hay juicio, solo la intimidad de este momento y la certeza de que algo mayor te sostiene. Y cuando cierras los ojos, puedes sentir como la esperanza se infiltra en tu interior, lenta y sutil, como la luz que entra por la ventana al amanecer aunque aún sea madrugada. Incluso los temores que habitan en la oscuridad encuentran espacio para descansar, porque hay un cuidado que trasciende lo visible, un espíritu que no pide nada a cambio, solo que te permitas estar presente, sentir y respirar con confianza. Esta noche también es un recordatorio de lo efímero y lo eterno al mismo tiempo. Todo lo que pasa, todo lo que duele, todo lo que sentimos, tiene un lugar en este instante. Y en ese espacio, la música, el silencio, la memoria y la fe se entrelazan, convirtiendo lo cotidiano en sagrado, lo humano en divino. Porque esta noche, en el silencio azul que abraza tus pensamientos y tu cuerpo, no solo respiras tú, Dios respira contigo. Y en esa respiración compartida, descubres que el amor que sostiene todo, el tuyo, el de los otros, el de lo invisible, no muere, no se agota, y siempre encuentra la manera de susurrarte: estás a salvo, estás acompañado, y todo está bien por esta noche. Esta noche, por fin, permite que la paz se asiente en ti, que la ternura te envuelva y que tu espíritu se aquiete. Deja que la música, la fe y la presencia divina te acompañen en cada suspiro, en cada latido, hasta que dormir se convierta en un acto de confianza, y cada momento de calma en un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz siempre está. Si este viaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para continuar explorando estos espacios íntimos juntos. Al haber compartido este silencio azul, has aprendido a escuchar la voz que susurra, a aceptar la melancolía como parte de tu humanidad y a descubrir que incluso en la soledad más profunda, la fe y la esperanza permanecen contigo. Recuerda siempre que siempre tendrás un acompañante silencioso que susurra a tu alma, que entiende tu fragilidad y que convierte cada instante de quietud en un acto de amor infinito, porque Dios es silencio, Dios es amor, Dios es ambiente.